en este día tan especial de la concepción de María. En esta festividad te ponemos en tus manos nuestras necesidades y que siempre nos guíes a los pies de tu Hijo amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, sister, a ver, tengo una pequeña preguntita para ti. Okay. Pequeña, no te preocupes. Nada fuera de lo normal. Bueno, el tema se llama Enlodados, pero redimidos, ¿verdad? ¿Qué crees que nos quiera decir o enseñar este título? ¿Cómo tú lo tienes en tu cabecita? ¿Cómo lo quieres explicar un poquito? Como para dar una pequeña introducción. Pues cuando oigo enlodados pero redimidos, o sea, se me hace raro, como que de primero enlodados, como que, okay, right? So pienso en el lodo, como cuando te atascas de lodo, cuando estás, so pienso sucio, pienso Ok. así como que, no sé, como que algo sucio, como cuando jugaba rugby. Ok. Jugábamos a veces en el lodo, right? El zacate estaba mojado y pensábamos que solamente estaba mojado, pero de repente, ¡fum! Nos metíamos al lodo, oh man, y luego así nos quedamos sucias, like for the whole game. Y luego se te seca y así queda. I don't know, es lo primero en lo que me enfoco primero en esa palabra. Pero luego dices, pero redimidos, es kind of like, oh, okay, como que es algo completamente diferente a lo que es el lodo, ¿no? Como que a lo que uno comprende del lodo es suciedad y así, pero luego decimos redimidos y ya como que cambia la cosa, you know? Como es algo a todo lo contrario, ¿verdad? Yes. Es cierto, como dices tú, a veces cuando vas manejando, quizás está en plena lluvia. Hace el invierno pasado que fuimos, la iglesia aquí en San Philip, acá en Bakerfield, está como a 10 minutos, qué sé yo, pero se llena tanto que las veces que hemos tenido que salir por el frío, por donde juegan, por el grass, por donde está todo el estacionamiento del otro lado, y ahí salen los carros. Y estaba Ajá. lloviendo tanto que había una parte de pura tierra que se hizo lodo. Y como dices tú, la gente que iba pasando por ese lado que no se daba cuenta, un poco más a la orilla, donde estaba la tierra, se quedaba atascada, se quedaba atorada y no, era un poco difícil salir de esa situación, de ese embrollo, ¿verdad? Ujú. Y eso es lo que aparte de que, como dices tú, cuando jugaban se ensuciaban y sentía incómodo, sentía sucio, esa Ujú. incomodidad que no es uno naturalmente, ¿verdad? Es como que algo Claro. te molesta, algo como que algo hay diferente, ¿verdad? Ujú. Entonces, y redimidos, como decías tú, que es, ahorita vamos a entrar un poquito más a eso, es como casi lo contrario a, ahorita lo vamos a explicar, pero vamos a empezar un poquito. Si quieres, yo empiezo un poquito y tú le continúas y Va. ahí nos vamos echando porra los dos. Hey. Un Y saludo otra nosotros, vez a ¿quién todos los que se más? van conectando. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar presente. Que Dios me los bendiga. Al igual a las personas en Facebook, no tenemos ahorita, no podemos verlos. Ahorita estamos conectados por Instagram, pero un saludo y muchas bendiciones. Y para las personas que quizás lo vean después por YouTube o por estos mismos, por acá por Instagram o Facebook, un saludo y muchas bendiciones. Bueno, el tema de hoy, enlodados pero redimidos, ¿verdad? Para explicar un poquito, ¿verdad? Enlodado quiere decir, busqué algunos sinónimos, sí, te dice como sucio, manchado, Ujú. embarrado, mancillado, ¿verdad? Ujú. Eh, eh, y yo tratándolo de ponerlo en la vida cristiana, en la vida cristiana católica, ¿verdad? En lo personal, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver, lo enlodado, lo sucio, lo manchado, lo mancillado, ¿verdad? Embarrado. Yo decía, bueno, nosotros de alguna u otra manera hemos tenido ese encuentro con Dios, ¿verdad? Hemos conocido de Dios y sabemos que Él ha pagado
por las culpas de nosotros, por los errores que hemos cometido. Entonces, de alguna otra manera, Él ha pagado por toda esta suciedad, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, entonces, ¿por qué de alguna otra manera seguimos cometiendo estos errores? ¿Por qué de alguna otra manera seguimos equivocando? ¿Por qué seguimos metiendo las patas, verdad? Entonces, mira lo que encontré. Yo digo, ¿qué tiene que ver esta mancha? ¿Cómo nos podemos manchar? ¿Cómo nos podemos ensuciar? ¿Cómo nos podemos enlodar, verdad? Bueno, muchas bendiciones, muchos saludos a todos los que se van conectando por ahí. Y le digo, ¿cómo nos podemos ensuciar? Y encontré en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Para un concepto sobre el pecado, porque el pecado es como una mancha, es como que te enlodas, es como que tu alma está blanca, pura, limpia, cristalina, ¿verdad? Parece que estoy haciendo un comercial y todo esto. Bueno, está limpia, está limpia, y como que el pecado ensucia, mancha esa alma, ¿verdad? Y para ponerlo en contexto nada más un poquito, ¿qué es el pecado? Y es algo que nos mancha, que nos ensucia, que nos enloda, ¿verdad? Y mira lo que dice en el catecismo, en el numeral 1850, dice, el pecado es una ofensa a Dios. Y dice, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Esto está en el Salmo 51:6. Dice, el pecado se levanta contra el amor de Dios. Perdón, el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Y continúa, dice, como el primer pecado, el pecado original, dice, es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Y más abajito dice, el pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios, como que te das más importancia a uno y desprecias un poquito más a Dios, dice. Y por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, que Jesús realiza en la salvación. De alguna otra manera, el pecado sabemos que es como esa mancha en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? El pecado, dice, te aleja de Dios. El pecado es una ofensa directamente a Dios. Es como que un amor más para uno que para Dios. O sea, que uno se quiere más y va dejando como como siendo un poco más selfish, Yeah. Como que vas más para ti, como que nomás todo tú y todo tú, ¿verdad? Y lo demás, ¿qué importa? Primero tú, después tú y tercero tú. Entonces, sí, es que de alguna otra manera vas viendo por ti nada más, algo más material, qué sé yo, como en estos momentos, para pues, en la sociedad, ¿verdad? El éxito, de alguna otra manera, es el tener dinero, el tener un buen carro, el tener una buena casa, el tener una buena profesión, el tener. Pero eso no te da felicidad. Uno busca la felicidad de alguna otra manera, pero no te da de felicidad. Entonces, te vas de alguna otra manera, como dice, queriendo a ti mismo y separando a Dios de ese entorno. Entonces, para no salirnos más del tema, digo yo que eso enlodado, de alguna otra manera es ese pecado, esa fuerza. Pablo, en San Pablo, ¿verdad? El apóstol San Pablo, escribiendo carta a los romanos, él habla como si fuera una fuerza que hay en nosotros que nos permite, que está siempre ahí. Y si nosotros no nos agarramos de los sacramentos, si nosotros no nos agarramos de Dios, si nosotros no nos agarramos de la oración, nos puede tumbar y el pecado nos aleja más de Dios. Porque el diablo de alguna otra manera no se puede meter con Dios, entonces se mete con lo que más quiere Dios, que somos nosotros sus hijos, y de la única forma es alejándonos de él. ¿Y qué nos aleja de Dios? El pecado. Entonces es esa fuerza porque dice San Pablo, no, hago el mal que no quiero hacer, mas no hago el bien que quiero hacer. Porque hay algo fuerte, es como que dices tú, ok, yo me acuerdo, sister, y eso está desde el principio, ¿verdad? Es el pecado original que es borrado con el bautismo, ¿verdad? Pero está siempre presente en nosotros,
que es una lucha constante, ¿verdad? Y yo me acuerdo de pequeño, tenía dos primitas pequeñas, una era catirita, rubiecita, y la otra era morenita, con el pelo bien chinito, de dos hermanos, tíos míos, pero las dos, y me recuerdo mucho porque se va un año, año y medio, y mira cómo es que esta fuerza está dentro de nosotros desde pequeño y quizás no nos damos cuenta. Por eso la importancia de conocer de cómo trabaja el pecado, ¿verdad? Entonces, Stephanie, que era la mayor, Milagro la menor, me recuerdo esto, la mayor Stephanie, ellas del casual estaban jugando en la sala y de casualidad se golpeaba la cabecita, ¿no? Y todos iban, ella llorando y todos iban y la abrazaban, que sana, sana, colita de rana, qué sé yo. Bueno, la cosa es que la engreían, ¿verdad? Y la pequeñita, Milagritos, que apenas estaba aprendiendo a caminar, agarraba la pared, igual cual lo que había pasado y se hacía así en la pared. Y venía como que llorando para que también La hicieran lo mismo atención. con ella, como que un poquito de celos, qué sé yo, ¿no? Entonces, son ejemplos sencillos, pero te hace Pequeños. como que ver, ¿verdad? De que cómo está esa fuerza, como dice San Pablo, presente siempre en nosotros. Nosotros tenemos que de alguna u otra forma saber cómo actúa, cómo funciona, saber de qué pie cojeamos para poder defendernos, ¿verdad? Porque Yeah. estamos peleando con fuerzas no de este mundo, No sino de este fuerzas mundo. espirituales, dice San Pablo también. Claro. No sé qué quieras agregar un poquito ahí. Ah, me gustó que dijiste que en este mundo, pues ahorita en estos tiempos, se trata de tener y tener y tener. Y, y no se nos olvida como que ser, simplemente ser, el ser humano. Y no estaba escuchando el otro día que somos seres humanos. So, o sea, tal vez sea un poco complicado, Ok, pero es como del verbo ser, o sea, ok, no, somos seres humanos, no somos fingiendo humanos, o sea, del verbo ser, que significa, o sea, atribuye al sujeto de la oración una cualidad o condición intrínseca, o sea, es propio, o sea, somos propios, somos estas personas, pero nos enfocamos tanto en tener y tener y tener, y se nos olvida realmente ser. Y cuando sí somos estos humanos que fallan, right? Se siguen atascando de lodo, dice mamá, atáscate que hay lodo, right? So, somos estas personas que seguimos haciendo esto, pero también como dijiste, ya llevamos esto desde mucho antes, desde el principio, y se ve en la Biblia, ¿no? O sea, con personajes muy conocidos, por ejemplo, Moisés, ujú, right? Estábamos viendo más o menos la vida de Moisés y cómo fue su pecado de él, o sea, cómo fue que cometió un pecado, right? Um, y es fascinante, like, man, okay, so Moisés, ready? ok. Okay, are you ready? Déjame Get, acomodarme, déjame acomodar. get ready, okay. So Moisés, yo veo es como que alguien que fue elegido desde nacimiento, se podría decir, right? Desde muy bebé, porque Moisés, cuando él nació, era en un tiempo donde estaban matando a los varones, right? Estaban dejando vivir a las niñas, pero a los varones los estaban matando. So, su mamá lo que hizo fue que lo escondió 3 meses. Ya cuando no lo pudo esconder más, lo metió a una canasta y lo echó al río. Y Ok, ese río dio con la princesa, con la princesa de Egipto. Y lo ajá, que se me hace tan curioso es que Moisés tenía una hermana mayor y ella estaba al pendiente de esa canasta. O sea, su mamá lo arrojó al río, pero ella estaba al pendiente a ver dónde iba a llegar esta canasta. Eso se me hizo tan curioso que como una hermana, o sea, no dice cuántos años tiene la hermana tampoco, ¿verdad? Pero como la hermana se puede decir como que se puso trucha. O sea, ¿a dónde va esta canasta? Y llega la canasta con la princesa de Egipto y, y abren la canasta y se dan cuenta que es un bebé de los hebreos y le dice su hermana, la niña, oh, ¿quieres que te traiga una sirvienta a que te lo cuide? Y le dice, oh, sí, más viva. claro, qué gran idea, ¿no? O sea, ¿de dónde sales con esto?
Y le dice, sí, yo lo hago, o sea, tú, don't worry, todo chido, todo, I got this. Y va y le habla a la mamá, o sea, su propia madre es la que crió a Moisés. Wow. Y ya cuando estuvo más grande, ya se hizo la princesa a cargo de él y le pusieron Moisés, right? So, se ve como que desde niño él fue elegido, ¿no? Por Dios. O sea, I don't know, that's just so crazy. So, luego crece y él sabe que es de los hebreos, él sabe que él no es uno de los egipcios. Y si vamos al libro de Éxodo, right? So vamos a Éxodo capítulo 2 a versículo 11. Ok. Dice, cierto día, siendo ya mayor, Moisés fue a donde estaban sus hermanos. Vio sus duros trabajos y observó cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todos lados y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Salió también al día siguiente, vio a dos hebreos peleando y dijo al agresor, ¿por qué golpeas a tu compañero? Pero éste le contestó, ¿quién te ha constituido jefe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? A Moisés le entró miedo y pensó, sin duda que la cosa se sabe. El faraón se había enterado también de lo sucedido y trataba de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se asentó en el país de Madián junto a un pozo. So, si paramos ahí en 15, right, vemos como Moisés como que took matters into his own hands, tomó la situación Sus propias y manos. en sus propias manos, como decías tú, nosotros estamos tomando todo en nuestras propias manos, right? O sea, nos vamos alejando más y más de Dios, um, vamos haciendo lo que nosotros querramos. Y, y tomó la situación en sus propias manos. Y en ese momento, como que Moisés pensaba que eso era lo correcto. So, él vio la situación frente de él, Una dijo, injusticia, ¿verdad? este egipcio está maltratando a este hermano hebreo, no hay nadie, lo voy a matar, lo voy a enterrar en la arena, right? Lo enterró en la arena, más no se dio cuenta que había gente que sí estaba como que al pendiente, se podría decir. Y luego al día siguiente ve a dos hebreos que se están peleando y les llama la atención, right? Les dice, hey, like, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están peleando? Y ellos como que se la voltean. Le dicen, pues tú quién eres para estarnos diciendo qué estamos haciendo. Y como que también en ese momento Moisés se da cuenta de que, oye, como que ellos, ni ellos mismos, los dos siendo hebreos, se dan a respetar ni uno al otro. O sea, ¿cómo van a esperar que los egipcios Egipcios. los Ajá. respeten a ellos? Y me gusta porque es como que un momento de arrepentimiento. O sea, él primero cuando actuó, él pensaba que hacía lo correcto, pero ya después saliendo de eso, o sea, se da cuenta de que, chin, o sea, tal vez no analicé bien las cosas y en ese momento yo pensaba que eso era lo correcto porque eso fue lo que yo veía. En ese instante yo nada más veía esto. Mas, sin embargo, ya después, cuando puede ver todo, like the whole picture, se da cuenta, chin, la regué. Y se siente mal y le da miedo y decide huir, right? Lo están buscando, lo está buscando el faraón para matarlo y dice, chin, la regué, like, ya me voy. Um, I don't know, y eso me recuerda mucho como que a nosotros, se podría decir, como que a veces no tienes la historia completa y a veces juzgas, right? Me ha pasado. A veces juzgas a alguien porque alguien más te está diciendo tales cosas o viste nada más unos 2 minutos de lo que está sucediendo cuando en realidad es una historia completa, right? Y ya que te das cuenta o recuerdas que hay una historia completa, dices, chin, pues la regué, o juzgué mal, o hice esto, o, había mucho más a este puzzle y yo solamente estaba viendo las esquinas y no vi, lo del medio. I didn't see all of it. So,
I don't know, it's just kind of crazy porque, como decíamos, lo del lodo, right? Se atascó de lodo, he messed up y se arrepiente. So like, man, go ahead. No, 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 sí, sí, es que es cierto, hay veces, y mira cómo el enemigo, el diablo, Satanás, el chanclas, el coludo, como le quieran llamar, ¿verdad? Se, Yeah. se, se, se hace de estos artificios, ¿verdad? De estas cosas, como que trata de engañarnos, porque como decías tú, él ve una injusticia, Mm-hmm. más actúa con violencia, ¿verdad? Y sucede esto. Después, al día siguiente, creo que vuelve a ver que están peleando y ya no era un egipcio abusando de un hebreo de su pueblo Right. que donde él había nacido, porque él había crecido como príncipe en Egipto, ¿verdad? Mm-hmm. Pero su sangre era hebrea. Entonces, como que a los 40 años más o menos, él como que algo pasa en su vida, en su cabeza, en su mente, y empieza a hacerse esas preguntas, ¿no? Y ve esto, voy a ver a mis hermanos, a una vuelta por ahí, y ve esta injusticia y actúa quiere hacer justicia con sus propias manos. Right. Y la violencia trae más violencia. Entonces, y cuando al día siguiente él piensa que nadie lo vio, al día siguiente habían, como dices tú, dos hebreos Mm-hmm. peleando, dice, hey, pero ¿qué está pasando? Y uno le recrimina y le dice, hey, pero ¿tú quién eres? ¿Quién te ha dado potestad? ¿Quién te ha dado a ti el mando para que nos dirijas? ¿O qué? ¿Quién eres tú, verdad? ¿Que acaso Mm-hmm. lo quieres matar? Y le reprochan lo. Entonces él como que se da cuenta, analiza, mira, si aquí no hay armonía, entonces si ellos no se respetan, como dices tú, ¿quién más de afuera lo va a respetar? Entonces no hay esa unión, porque sabemos donde no hay unión hay desunión y es donde está sumergido el diablo, ¿verdad? Entonces, Right. dices tú también que no vio toda la historia completa y a veces nosotros mismos juzgamos, y eso también me ha pasado a mí mucho, juzgamos y vemos, ¿no? Y como dicen, vemos la paja en el ojo del prójimo y no vemos la viga, ¿verdad? Yeah. No vemos la casa, no vemos el edificio completo de nuestro propio ojo. Yo una Yeah. vez, hace mucho tiempo, y trato de ponerlo en mi vida como ejemplo, cuando yo veo un error en alguien más, trato de hacerme un estudio, un estudio de conciencia, una introspección, me digo, okay, que yo tengo del por qué me di cuenta. Si yo me di cuenta de esto, que alguien más lo pasó desapercibido, es porque yo quizás lo esté haciendo. Y Mm-hmm. si es que veo algo bueno, trato de copiarlo. O sea, me ha resultado en muchos de los casos y yo se lo recomiendo, ¿verdad? Porque a veces nomás miramos algo malo. Es como la otra vez estábamos con mi hija Hannah en la tienda y Mm-hmm. era casi, iban a cerrar, era casi las 9 y la señora que nos estaba atendiendo estaba con actitud como que molesta, ¿verdad? Yo ¿qué hice, no? Oye, voy a llevar esto y el otro, y ¿vas a querer bolsa? Le digo, así sí, le digo, ¿no? Entonces tratando de calmar todo y nomás, y mi hija me dice, pero ¿por qué nos trata así? Yo le digo, tranquila, mira, no te preocupes. Y le empiezo a preguntar, le digo, ¿cómo ha estado tu día? ¿Cómo está todo? Y como que esa simple pregunta de cómo estás, como que la hizo salir de esa actitud y como que soltó un suspiro o respiró profundo y dijo, es que he trabajado todo el día y tengo a mis hijos esperando en la casa y ya me hicieron quedar de más y tengo la Mm-hmm. cabeza en otro lado, disculpa. Y le sirvió tanto para que Hannah, mi hija, mirara, ¿verdad? Porque hay que Yeah. tratar de ver más allá. Como dice, ¿verdad? Nosotros los humanos vemos la persona, vemos la carne, ¿verdad? Pero Dios mira nuestros corazones. Nosotros vemos lo de afuera, pero Dios mira nuestro interior. Entonces, si nosotros nos damos ese tiempito de poder ver un poquito más allá, podemos de alguna otra forma conocer un poquito más de la historia, como tú decías, ¿no? Y no Right. pecar de inconscientes, de juzgar, ¿verdad? Y no seguir manchándonos con ese lodo. Y hay veces ponemos excusas de todo, ¿verdad? Nos ponemos excusas. ¿Por qué cometiste algo? Por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué mataste a algo? Porque había una injusticia. Pero se dio Yeah. cuenta que cometió un pecado, mató a alguien, ¿verdad? Un pecado mortal. Okay. Y muchas de las veces nosotros nos ponemos, hey, ¿por qué insultaste a este hermano? Porque me ofendió. ¿Y por qué hiciste esto? Todo porque hizo esto, Se ¿verdad? hace fácil. No es fácil, no Right. es para nada fácil. Es como dicen Right. es San Pablo, esa fuerza que está dentro, hay que Mm-hmm. tratar de contenerla, ¿verdad? Y es un trabajo duro
cuesta mucho. Yo me acuerdo, yo soy muy tranquilo siempre trato de pensar las cosas, ¿verdad? Mi esposa dice que tengo mucha paciencia. Bueno, a veces también se rebalsa un poquito el vaso, digo yo, ¿no? Pero trato de... Pero una vez estaba en la construcción en la casa aquí, al lado del vecino, siempre nos tratábamos muy bien, nos saludábamos y todo. Yo no sé qué le había pasado y como que tiró las cosas, la barda que separa, ¿verdad? La fan, y empezó a hablar tontería y media, groserías, y estaba mi esposa, mi hija, yo no estaba, había unas personas que estaban trabajando aquí, y en cuanto llego me dice, acaba de pasar esto, y yo sin pensar dije, ¿cómo va a estar hablando así? Que venga y me lo diga a mí, ¿verdad? Que me grite a mí, pero no a mi hija, que está, mis hijos son pequeños, mi esposa, estaban los trabajadores, hasta iba a haber pleito, y el muchacho se calmaron y todo, pero cuando vine me contó esto mi esposa y mis hijos ahí que estaban como asustados, y dijo, yo tengo que ir a hablar con él, pero estaba ya con la barrita roja hasta Alterado. aquí. Entonces digo yo pensando, ok, si yo voy, no creo que hable nada más, voy a ofender. Entonces me tengo que calmar. Y dije, me doy las vueltas y no se me iba ese coraje. Entonces mi esposa me dice que no vayas porque se puede, no te preocupes, ya mañana más calmado. Y así estuve una semana, sister. Yo que me considero una persona tranquila, estuve una semana y lo esperaba afuera, dizque para conversar. Yo dentro de mí rezando mi rosario, ¿verdad? Dije, cálmame. Y digo, voy a ir, le voy a decir, hey, cualquier cosa que tenga que, dímelo a mí, no a nadie más. A mi esposa me dice, dímelo a mí, grítame a mí, no hay problema, entre hombres nos podemos entender. Si cometimos algo, no hay problema. Entonces, llega el día y mira cómo es Dios. Yo lo esperaba afuera del trabajo, a veces me entraba a la casa, a ver, porque las 4 o 5 siempre viene del trabajo. En esa semana nunca llegó a esa hora. Yo creo que le cambiaron el horario, no sé qué pasó, pero nunca llegó a ese momento. Entonces ya llegó la semana y uno más tranquilo, mi esposa dice, vamos a hablar con él, yo te acompaño. Fuimos, justo llegó una pizza que le llegaba a ellos, fuimos, y esperamos que saliera la señora, ya hablamos, su esposo estaba descansando porque le habían cambiado el horario y estaba como que no había dormido muy bien, tenía todo el estrés porque le habían cortado las horas, conociendo la otra parte de la historia, ¿verdad? Como hablamos. Entonces ya le digo, no sé qué pasó, cualquier cosa que hemos cometido, que nos disculpen, pero yo creo que cualquier cosa que tenga que decirnos, que me lo digan a mí, porque están mis hijos y esto y lo otro, se disculparon, todo quedó como si nada, pero mira cómo es cuando uno se deja llevar, quiere tomar las cosas en su mano, ¿qué hubiera pasado, digo yo, ¿no? Pero es como trabaja el enemigo, o sea, no más te ofendes, es el amor de uno, me ofendieron a mí, me cachetearon a mí, me insultaron a mí, tengo que responder. Entonces, es como decía, por acá lo tengo, decía San Agustín, ¿verdad? Dice, a ver si lo encuentro, dice, ya se me perdí, espérate, aquí lo tengo. Por aquí está. Dice, como el primer pecado original, dice, el pecado del amor. Aquí dice, el pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Amor de sí hasta el desprecio de Dios. O sea, me hicieron algo a mí, a mi familia, yo tengo que defender eso, ¿verdad? Entonces, pero si es que tratamos de alguna otra forma de calmarnos en ese momento, de no, cuando estamos ¿cómo se dice esto? Con los sentimientos a millón y revueltos, es preferible no tomar decisiones o no hacer porque la vamos a regar. Yo me acuerdo y como decía, con esto son excusas porque uno tiene que trabajar en estas cosas, ¿verdad? Es difícil, pero tiene que trabajar uno en estas cosas. Dice que, y para esto las excusas, ¿verdad? Dice que había y para que entres tú, dice que había un rey que cada festividad donde lo habían coronado, se iba a las cárceles para liberar a 1 o 2 presos. Y entonces dice que va a la cárcel y empieza a preguntar, ¿verdad? Y conversa con un preso y le dice, con un rehén, le dice, ¿y tú por qué estás aquí? Oh, es que le dice, yo maté a alguien, pero no fue mi culpa porque entró a robar a la casa y yo tenía una pistola y lo maté, ¿verdad? Por eso estoy aquí. Ok. Iba en otro lado y le decía lo mismo, oh, es que yo hice esto, el otro, no tenía que comer y tuve que asaltar y por eso me metieron aquí. Todo con excusa, ¿verdad? Y en eso en la esquina mira a alguien que estaba con la cabeza agacha, no quería ni mirar al rey.
esto se hacía anualmente. Entonces dice, ¿y tú por qué? ¿Qué haces aquí? Dice, ¿por qué ni siquiera levantas la cabeza? Dice, es que yo, dice, soy una persona muy violenta, no me puedo controlar, dice, no puedo controlar, yo me cego cuando me entra la ira y por esto mismo maté a una persona y por eso estoy aquí. Soy culpable y por eso estoy aquí. Y dice, ya termina el rey, termina todo, y le dice a los carceleros, le dice, quiero que a él lo saquen. Dice, pero ¿por qué? Si es el más violento, él mató a una persona y él lo reconoce. Y el rey le dice, sí, porque no vaya a contaminar a los demás, porque todos los demás son muy buenos, le dice, ¿verdad? Y de alguna otra manera, digo yo, mira, con esta pequeña historia, digo yo, es que a todos ponemos excusa. Y cuando Yeah. nosotros reconocemos que la estamos regando, reconocemos que estamos cometiendo errores, reconocemos que estamos pecando, porque hay veces ni siquiera sabemos que estamos pecando, porque en esta sociedad de ahora actual es como que todo es normal. Right. Todo es normal. Si nos separamos de Dios, el pecado como que esa fuerza va creciendo más, va tomando más fuerza, se va enraizando más. Ya para terminar con esta historia, así para que entres, ahorita que me recuerdo, dice que yo había escuchado a un padrecito que estaba confesando y estaba haciendo en la salita de afuera, ¿verdad? Y dice que era miércoles de ceniza y venía una señora, y como no había, estaban reconstruyendo la iglesia, no había los lugarcitos, los salones, los cuartitos para hacerlo privado, estaban al frente, y le dice, ¿no? La señora bien tapadita con su velo y no sé qué, ya mayor ella, y se arrodilla y no sé qué, bien espiritual, ¿no? Y le dice, entonces empiezan a decir, ¿no? Que ya iba a empezar Tu se iba confesión. a confesar. Right. Entonces dice el padre, la espera y no habla, es que padre, yo no tengo ningún pecado, le dice. Y le dice el padre, sí, es que no, y tenía como 4 o 5 meses que no se había confesado, y dice, no, es que yo no tengo ningún pecado. Y entonces dice que por ahí estaba el sacristán, el que le ayuda a la iglesia, y Ajá. le dice, estaba arreglando ¿cómo se dice? Donde estaba la Virgen, y le dice, hey, Juan, le dice, ¿no? Por decirle un nombre, dice, baja la Virgen, hay que subir a la señora allá arriba, le dice. Porque, o sea, no había pecado, todos pecamos. Nadie es Right. perfecto porque si no, no estaríamos aquí, dice el padre, ¿no? Poniendo esta pequeña bromita por ahí, pero le dice, es mucho más peligroso cuando no sabemos lo que estamos haciendo. Por eso es Right. bueno reconocer que la Mhm. estamos regando, que estamos pecando para poder combatir y poder agarrarnos fuerte de Dios, porque esa fuerza nos puede arrastrar y el pecado, creo que es Santiago, y el pecado, la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Ya. Ahorita que contaste esa historia, um, fui a México, right? En el verano. Y fui a ser madrina de una prima que iba a Oh, hacer ok, su ok. confirmación. Ya, hizo su confirmación y dijeron todos los padrinos que no se han confesado y no se van a confesar. Fuimos a una plática el día antes de la misa y tenían a unos 3 sacerdotes, creo, dijeron los que no se han confesado, se van a confesar. So, nos quedamos casi todos, quedó el salón casi lleno, que Wow. nadie nos habíamos confesado, right? Y luego dijo el padre, ya viendo que había muchas personas, dice, ok, dice, lo que vamos a hacer es que vamos a nada más contar los pecados, dicen, sin historia, sin excusa, sin motivo, sin razón, dice nada más van a ser los pecados. Dice, es que son bastantes las personas que se tienen que confesar y es muy poco el tiempo que tenemos. So, yo pensé, oh, ok, like, y la gente se iba arrimando y se iba arrimando y yo era una de las últimas, creo, porque nos estaban pasando así como por hileras y yo estaba sentada más atrás, y no diario más atrás, like, donde nadie me vea donde estoy. So ya me dejaron pasar y me senté con el padre y me dice, oh, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Le dije, hace unos meses, 6 meses, yo pienso. Me dice, ok, hermana, y le dije, pues a mí me puede acusar si quiere de todo. Y se me quedó viendo así como que le dije, pues nos habían dicho que todo rápido, ¿no? O sea, a lo que es, o sea, todos los que hay, yo pienso que todos los cometemos, right? Le dije, me puede acusar de todo. Y se me queda viendo y me dice, ok, ¿te arrepientes? Le digo, no, pues
O sea, si no estuviera aquí, ¿no? O sea, pero así, y la señora que estaba detrás de mí dice, ay, mi hija, tan pronto. Y le dije, pues es que, o sea, sí, o sea, de todo, de todo. Y ya, so, siendo yo persona, right? Y pienso, volviendo a lo que estabas diciendo, David, right? Um, King David, que también fue elegido desde muy Joven, pequeño, ajá. right? Um, pero también cometía errores. También a él podemos decir, oh, acúsame de, ya, acúsame de eso, acúsame del otro, porque si vemos también su historia, más o menos un poquito de sus pecados, que están en el segundo libro de Samuel, Ok. capítulo 11. Y podemos ver en el versículo número 2, se podría decir como que su primer pecado donde está en la terraza, se está bañando Betsabé, right? Y él, o sea, como que no fue intencional, pero al pasar la vio que se estaba bañando. Y luego más adelantito, en el 4, pues no solamente, no nada más quedó ahí, o sea, no fue que nada más pasó hacia junto a ella, sino que en el capítulo 8 dice, entonces David envió a unos a que se la trajeran, y cuando llegó se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su regla. Después regresó a su casa. La mujer concibió y mandó decir a David, estoy embarazada. Wow. Um, so, ahí también podemos ver, y si conocemos un poco de Betsabé, ella estaba casada, right? Ella tenía a su esposo que estaba en the military, se podría Urias, decir. ¿verdad? Right, Urias. Urias, ajá. Y él era un gran guerrero, y a David como que se le prendió el foco y dijo, oh, voy a mandar llamarlo a Urias como que una recompensa, se podría Ajá, decir. ajá. Le voy a hablar porque, o sea, es un gran guerrero. He's so great at what he does. So le voy a dar, sus noches con su esposa, y ojalá, así pueda decir, oh, pues es hijo de él, Cubrir right? su pecado, ajá. Cubrir su pecado, exacto. Um, pero él no contaba con que Urias, siéndole fiel a sus soldados que dejó atrás, él no se metió con Betsabé en esa noche, él no se acostó con ella. Y David le pregunta, oye, ¿y por qué no te acostaste con tu esposa? Y le dijo, por respeto a mis soldados, gracias por traerme, pero, yo no puedo hacer esto porque yo tengo mis soldados allá peleando y I don't feel right. So, no lo hizo. Entonces lo dejó ir, lo dejó regresar a Urias. Y David, si nos adelantamos un poco más, al capítulo 13, Ok. dice, al día siguiente, David lo invitó a comer y beber con él, y Urias se emborrachó. Al anochecer, salió para acostarse junto a los guardias de su señor, pero no bajó a su casa. So, de nuevo, como que David um, vuelve a intentar de que él se acueste con su esposa, pero Urias no lo hace. Entonces, en 14 dice, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio del propio Urias, y decía en ella, pongan a Urias en primera línea, en el punto más duro de la batalla, y déjenlo solo para que lo hieran y muera. So, aquí también podemos ver, se podría decir, otro pecado que comete David, right? Que, o sea, él está planeando estas cosas. Con el mismo Urias le escribe una carta y dice, ¿sabes qué? Le vas a dar esto a Joab, right? Y, y pobre Urias no sabe que ahí lleva su muerte, right? So David, por tal de tomar las cosas también en sus propias manos, right? He took things into his own hands para cubrir todo lo que había sucedido, lo manda a matar, right? Para que no se entere de lo sucedido. Mas, sin embargo, más adelante sabemos que ya tal vez Urias no sabía, él no se enteró, pero sabemos que Dios sabía, right? Y, y dice también que el profeta Natán le dice a David, has pecado contra Dios. Y David le dice, reconoce, y él mismo dice, he pecado contra el Señor. Sí, de hecho sí, lo hice. So, podemos ver aquí también cómo comete estos errores, estas malas decisiones,
Más sin embargo, como que se hace responsable, ¿no? Y dice, sí, la regué y me llené de lodo, ¿y ahora qué? Sí, sí, sabemos que fue un gran rey, un escogido, un elegido de Dios de muy joven, ¿verdad? Ujú. Y también esa profecía que de su descendencia nacerá el que vendrá a salvar al pueblo de Dios. Ujú. Entonces, fue un gran rey, pero así como fue un gran rey, también cometió pecado. Pero dentro de todo este pecado y que quiso un pecado sobre otro, ¿verdad? Esa excusa sobre otra, encubría una cosa y hasta que llegó a ser el que planificó para la muerte de esta persona, para encubrir su aberrosidad, ¿verdad? Su pecado. Right. Eh, pero reconoció, como dices tú, eh, eh, pudo reconocer que la regó. Yo encontré en el Salmo 51, 3, 4 Yes. creo que dice, dice, mira, lo que encontré dice, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi Yeah. falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Como de Yeah. alguna otra forma, ese corazón arrepentido, ¿verdad? Ese Ujú. corazón que de alguna u otra manera reconoce que cometió algo muy grande y le pide perdón a Dios, Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, ¿verdad? No podemos ocultarle nada. Sabemos que esa fuerza, como dice San Pablo, que nos empuja a hacer cosas que no queremos hacer, Ujú. y que lo mismo que le pasó a nuestros primeros padres, ¿verdad? En Génesis, Adán y Eva, y también habían excusas, yo no sé, de alguna otra forma, hey, dice, ¿qué pasó aquí, verdad? Porque él comió del fruto prohibido, queriendo ser Dios y queriendo conocer más allá de lo que Dios le había prohibido que no. Le Ujú. dice, hey, pero ¿qué pasó? Dice, oh, fue mi vieja, fue mi mujer, dice. Si no lo hubiera tenido a ella, yo no hubiera comido. Dice, como que se Diario le estaba echan la limpiando, culpa, ¿verdad? 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 Y le dice, vieja, Yeah. y como diciendo, hey, tú la regaste, ¿verdad? Yeah. Como limpiándose de la culpa, excusándose de la culpa. Y la mujer cuando Dios le pregunta, ¿y qué pasó? Dice, hey, a mí la serpiente me lo dio. Si no hubieran habido serpientes por aquí, no hubiera pasado nada, ¿verdad? También, también. Yeah. Y a veces así somos nosotros, de alguna otra manera, cometemos esos errores, pero le echamos la culpa a nuestra crianza, le echamos la culpa a las cosas malas que nos han pasado, le echamos la culpa a muchas cosas, nos somos Ujú. esa víctima, pero en cuanto así como David reconocemos y dice, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta, que mi alma que quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado, ¿verdad? Ujú. De alguna otra manera, Dios conoce los corazones, Dios conoce esos corazones humillados, esos Yeah. corazones arrepentidos, esos corazones que realmente, que con convicción queremos salir de eso. Sí es cierto, hay veces cometemos los mismos pecados, nos vamos, nos confesamos, ya no le voy a pegar a mi hermanita, ya no le voy a considerar a mi papá, ya no voy a ir con los amigos, voy a estar con mi familia, qué sé yo. Y a la Ujú. semana siguiente o a la misma hora que salimos, lo volvemos Lo a cometer. mismo. Pero es Yeah. como que cuando vas a un doctor, tienes tos, ¿verdad? Y te dará un jarabe, ya no voy a toser, no, sí vas a toser, pero esto te va a reducir poco a poco. Es igual en el pecado, Claro. ya no voy a pecar, me confesé, ya no voy a pecar, sí vas a pecar, pero la gracia de Dios te va a ir de alguna otra manera alejando del pecado. Ujú. Entonces, hay que estar ahí, hay que seguir, hay que perseverar, porque si nos rendimos a esto, nos vamos a alejar de Dios y eso es lo que quiere el pecado. Y en cuanto esa fuerza crezca, vas a estar pero muy, muy alejado. Mira lo que le pasó a Judas, la otra vez conversamos de esto. Judas no reconoció la gracia de Dios, no se pudo perdonar él mismo lo que con un beso traicionó a Dios, entonces él mismo se ahorcó. Sí. No esperó no confió en esa gracia, en ese amor, en esa misericordia de Dios. Y mira lo que pasó con Pedro, también lo conversamos. Pedro, ¿qué? Lo negó 3 veces, Lo hasta negó. dijo malas palabras, ¿verdad? Cosas en contra de Dios Wow. cuando le dijeron, hey, tú eres esta persona. Dice, no, No. yo no soy esta persona. Pero mira cómo Dios, de alguna otra manera, cuando en su resurrección se les presenta varias veces, le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces, como para, otra vez como para restablecer esa herida, como para sanar esa herida que había causado él.
esto que había hecho Pedro, ¿verdad? Porque el amor, la gracia de Dios siempre está en busca de nosotros, siempre está en busca de esas personas, esos corazones arrepentidos, esos corazones que lo buscan, esos corazones que de alguna otra manera reconocen que hemos pecado, reconocen que la regamos, reconocen que sabes que sin Él no podemos, pero con Él todo es posible. Entonces digo yo, el pecado siempre va a estar ahí, pero hay que tener esa fuerza, agarrarnos de esa fuerza de para poder salir de eso. Y Jesucristo, el Cordero de Dios, ya pagó en esa cruz, ¿verdad? Todos esos pecados, todo eso, esas aberraciones que hemos cometido. Entonces hay que agarrarnos, sí, hay esa fuerza, pero hay que luchar, hay que pelear, hay que ponernos al pie, nos caemos y hay que seguir. No, ya no quiero ir al grupo, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la regué. Es que eso nos pasa mucho, sister, nos pasa a muchos. Yo también, entonces, pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? ¿Cómo nos engaña? Hey, ya se siente mal, te pone las cosas aquí para que bajen aquí al corazón, entonces uno mismo se recrimina uno mismo y se va alejando. Entonces cuando te vas alejando de Dios, que es el pecado, ¿verdad? Que es la ofensa a Dios, que te aleja de Dios, entonces tú estás más débil espiritualmente. Entonces cuando pasa eso es mucho más fácil que te lleve por arrastrando, por como Él quiere, como teniendo como un títere. Te lleva ¿verdad? por las patas. Por las patas, así es. Así es, entonces digo yo, pero qué bueno que de alguna otra manera David, ¿verdad? Reconoció que de alguna otra forma el amor y la gracia de Dios. Y ahí donde queremos entrar, sister, con esto de lo redimido. ¿Qué es lo redimido? ¿Qué es esta palabra y por qué es tan importante en la vida de un cristiano, ¿verdad? De una persona que ha conocido a Dios y que esta fuerza nos hace hacer cosas que no queremos, pero está esa gracia de Dios que nos redime. No sé si la quieres explicar un poquito. Yeah, so it's like, okay, Romanos 5:8, siempre, creo que siempre lo digo, my favorite Bible verse, right? La primera que me aprendí, Romanos 5:8, que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. So, ya sabiendo lo que somos, los seres humanos, esos que fallamos, que hacemos todo eso, Él nos redimió, so, o sea, nos salvó de esa como esclavitud, Él nos sacó de esas cadenas, right? Decimos, like, mis cadenas han sido rotas y como David se arrepiente y escribe el Salmo 51 y dice, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón, porque obviamente algo no está bien en mí o sea, es redimido y lo reconoce y lo acepta. Y más que nada, eso es lo que yo pienso nos hace falta, recordar que sí somos redimidos, right? Que sí somos salvados, que ya no somos esclavos a aquello que cometemos a cada rato, right? Que that's the past, No nos define a nosotros como personas, como seres humanos, porque así como eligió a Dios a estas dos personas que son grandiosas en la historia de la Biblia para nuestra religión, nos recuerda, hey, ellos ya hicieron estas cosas, era un rey, Moisés hizo esto, pero fíjate, ellos también la regaron, así como tú lo puedes hacer, así como lo sigues haciendo, así nos sigue sucediendo también hasta hoy, hasta en estas fechas, 2020, aquí estamos regándola día con día, y no lo digo orgullosamente, sino que somos seres humanos y somos redimidos. Dios nos ha sacado de esas cosas. Jesús, like, he already did it, like, what the heck? No, es que tienes toda la razón. Somos débiles, ¿verdad? Nuestra condición es débil, entonces, como seres humanos, pero está la gracia bendita de Dios quien nos levanta, quien nos redime. Y nomás para dar un concepto de redimido, ¿verdad? Dice comprar de la esclavitud, rescatar de la esclavitud o de alguna situación adversa, liberar por medio del pago de un rescate, porque en el Antiguo Testamento cuando uno cometía pecado, mataban un novillo, ¿verdad? Un corderito. Un cordero. Ajá, y ellos pagaban en vez de la persona, o sea, moría este cordero, se limpiaba los pecados de esta persona, entonces era la forma en cómo ellos quedaban limpios del pecado. Pero ya en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, en la primera de Pedro, en la primera de Pedro 1, 18 al 19, dice, no olviden que han sido rescatados de la vida vacía,
que aprendieron de sus padres, dice, pero no con un rescate material de oro o de plata, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha ni defecto, sin contaminación, sin lodo, sin Yes. suciedad. Ya hemos sido rescatados, ¿verdad? Por ese Cordero, Ujú. con la sangre preciosa, dice. Entonces digo yo, porque hay veces es tan difícil perdonarnos nosotros mismos los pecados que hemos Yes. cometido. Es muy difícil, sister, es Yes. muy difícil. Y como te digo, empieza aquí, tú mismo te vas achacando las cosas y de repente una persona te dijo algo que no sirves, que no vales, que de repente nos cambiaron por alguien más y uno dice, hey, yo no valgo nada, Mm. pero te lo dijo una sola vez, pero resulta y acontece que tú todas las noches te lo vuelves a decir diariamente y no Mm. podemos perdonarnos nosotros mismos. Mhm. Entonces, pero si vemos con los ojos, ¿verdad? Que de alguna otra manera Pedro con esa claridad que nos dice, con esas palabras, no olviden que ha sido rescatados de la vida vacía, dice, pero no con un rescate material ni de oro ni de plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha, sin defecto, sin lodo. Entonces, Amen. algo para pensar, sister, algo para reflexionar, digo yo, porque hay veces, sí podemos perdonar. La otra vez estábamos compartiendo con nuestro hermanito Eloy sobre el Mhm. perdón, pero a veces es muy difícil perdonarnos nosotros A mismos. nosotros. Yeah, Es muy yeah. difícil. Estaba escuchando y me gustó que sí había comentado Eloy, perdónate, perdónate, simple y sencillo, perdónate. Y it's true, you know, nos quedamos con lo que hicimos grabado o seguimos pensando en lo que nos dijeron o whatever it is y no te perdonas, se te hace tan difícil perdonarte y hasta empiezas a pensar, pues ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo para ser digno de hacer las cosas de Dios? ¿Quién soy yo para estar haciendo estas cosas? You know, como te había comentado a ti hace unos meses, Han, sabes que ahorita yo pienso que tal vez no, like, la estoy regando, you know, I don't know. Y me dijiste, hey, you know, todos nos metemos al lodo, todos nos sabemos ensuciar de lodo. Y, and that was it, you know. Um, el perdonarte a ti mismo es tan difícil, pero cuando lo haces, oh man, y cuando recuerdas por qué lo haces, porque Jesús ya lo hizo, y si Él lo hizo, y Él ha visto de todo, absolutamente todo, Él lo ha visto todo, o sea, tú también puedes venir a sentarte en su mesa, especialmente en este tiempo de Adviento, right? Ven, déjalo que llegue y no quieres, no quieres porque dices, no estoy digno, estoy sucio, me atasqué de lodo and now's the time, you know? Y, Man. es que es cierto, sister, es cierto y lo bonito de poder reconocer el que sí, cometimos un error, pero ¿sabes qué? Déjame agarrarme fuerte de él, déjame seguir peleando esta batalla que no es fácil, pero es la mejor. Entonces, a seguir levantándonos, a seguir luchando día con día. Un día vamos a estar bien, otro día quizás no, pero para eso estamos como comunidad, como hermanos, también Yeah. porque todos pasamos por esto, todos pasamos por esto, ¿verdad? Y digo yo, qué bonito que la iglesia, como iglesia, ¿verdad? Tenga estos tiempos, ¿verdad? De Adviento, tiempo de preparación, tiempo de reflexión, casi en todos los evangelios en este mes, ¿verdad? Es como para Mhm. reflexionar, como para estar en espera, como estar con esa luz encendida de poder decir, hey, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde estoy yendo? ¿Sigo ese camino o me he desviado un poquito? Hay que volver al camino. Y mira lo que encontré en Isaías 53, ¿verdad? 4 y 5 creo que dice, sin embargo, eran nuestras dolencias la que él llevaba, eran nuestros dolores lo que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotados por Dios, castigados y humillados, y eran nuestras faltas por la que era destruido, nuestros pecados por lo que él era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados.
por sus llagas hemos sido sanados. ¿Y por qué seguimos sufriendo nosotros por estos pecados? ¿Por qué seguimos sufriendo nosotros por estos errores? Y por sus llagas hemos sido sanados. Él ya lo pagó en esa bendita cruz, ¿verdad? En ese bendito madero. Entonces, ¿por qué nosotros nos seguimos echando la culpa día con día por estas cosas que nos han pasado o por la infancia que hemos tenido? A veces cometemos errores, tratamos de poner una pared de cubrirnos para que no nos sigan hiriendo, pero a la vez herimos a otras personas. Y no vamos a la raíz, no vamos al centro, no vamos al núcleo para poder decir, ok, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué juzgo tan rápidamente? ¿Por qué no puedo ver, como decías tú, la otra parte de la historia o la historia completa? ¿Por qué no ver con esos ojos del cielo? ¿Por qué no ver con esos ojos espirituales, verdad? Porque la lucha no es con fuerzas de este mundo, la lucha es con fuerzas espirituales del más allá. Amen. Dang. Y como dice también en, what is it? La primera de Samuel, I want to say, primera de Samuel 16:7, donde Jesús ve el corazón, donde están cuando va a elegir a David, right? So ven a los grandotes y él dice, no, es David, yo veo su corazón. Y él ve el corazón también de nosotros. Like, he already did it. So, ya, perdónate, move on, sí estás lleno de lodo, pero ven que yo ya te he redimido y it's okay, man. No, y eso es lo bonito, sister, de poder confiar en la gracia, en la misericordia de Dios. Y para eso nos invita a la iglesia en este tiempo, para poder reflexionar en ese amor, en esa gracia, para poder volvernos a reencaminar en ese camino que Él nos ha dejado, ¿verdad? Para poder seguir sus pasos, para poder seguir su ejemplo. Sí, vamos a cometer errores y no es excusa, ¿verdad? Pero hay que levantarnos y seguir agarrándonos de Él, seguir avanzando, ¿verdad? Y seguir alimentando. A veces ahora es un poquito difícil. Ahorita está haciendo bastante frío por aquí, amanece de 30 y tantos grados, pero en la mañana no llevo a mis hijos porque es demasiado frío y lo están haciendo en la plaza, pero me voy yo en la mañana. Men, un frío que hace, pero ahí estamos y ves gente mayor ahí con sus frazadas, sus beanies, no sé qué, pero ahí están de alguna u otra manera porque saben de que si nos alejamos del centro, ¿verdad? Si nos alejamos del primer amor, de este banquete, ¿verdad? Que nos fortalece, son como esas vitaminas para el alma, para seguir avanzando en los tiempos difíciles, no podemos seguir. No podemos seguir. Y lo bonito de este tiempo de Adviento es para poder nosotros encaminarnos otra vez y poder reflexionar, ¿verdad? Y poder decir, ok, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Para dónde estoy yendo? ¿Verdad? ¿Qué pasa con mi esposa? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con la gente a mi alrededor, con mi prójimo? Ok, está bien, cometí un error, pero vamos a enmendarlo. Vamos a reconocerlo, enmendarlo y a seguir luchando, ¿verdad? Como te decía, como este doctor que le daba el jarabe y le decía que hey, ya se me vas a aparecer a todo. No, te le vas a disminuir poco a poco. Hey, ya me confesé, no voy a pecar, sí vas a pecar, pero la gracia de Dios te va a alejar del pecado poco a poco, ¿verdad? Y sí necesitamos de una comunidad, necesitamos de la iglesia, necesitamos de esas personas que de alguna u otra manera nos ayudan espiritualmente a seguir y especialmente cuando nos caemos. No sé qué tú piensas ahí. I agree, it's true, sí, se necesita. Y, ah, man, ¿qué más puedo decir? Que, um, Dios nos ha puesto de nuevo estas personas como ejemplo, son seres humanos y hicieron lo que hicieron, bueno y malo, right? Y es recordatorio para nosotros, también nosotros somos seres humanos y it's fine porque ya somos redimidos y nos tenemos unos a otros y reconocer la gracia de Jesucristo, que it's done. Y ahorita es ese tiempo, como estás diciendo, para como que acarrilarnos otra vez. Hey, ¿qué estás haciendo? Hey, como que just let it happen, Sí, sí. stop fighting it. Y yo lo puedo decir personalmente, like, tanto tiempo lo estuve fighting, oh my gosh, for so long. y cuando dejas de hacerlo y realmente dejas, like, que entre y te perdonas y que
it's just amazing, you know. Es, 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 Um, yeah. es increíble, sister, lo que dices, porque es cierto, a veces peleamos o nos escondemos de Él, Mhm. pero Él siempre está esperando, siempre nos está buscando, siempre te está llamando, siempre está con Mhm. esos brazos abiertos para querer apapacharte, para querer besarte, para querer acariciarte, ¿verdad? Pero somos nosotros quien rehuimos, somos nosotros quien nos escondemos. Es como mismo Adán cuando los llamó otra vez y se escondieron, ¿verdad? Ellos que siempre iban a caminar por el jardín del Edén, conversando, ese momento estaban tapados con una hoja, avergonzados y rehuían. ¿Por qué? Porque habían cometido algo, pero él los llama, Él siempre nos está llamando. Y esta noche digo yo que nos sirva principalmente a mí, ¿verdad? De una otra manera, a que reconozcamos esos errores, esos pecados, para poder nosotros con su gracia bendita pelear y luchar esa batalla, ¿verdad? Y poder ganarle esa fuerza que está siempre dentro de nosotros empujándonos al mal, para poder alimentar lo bueno, para poder luchar y reflexionar en este tiempo de preparación para poder tener ese corazón dispuesto, ¿verdad? A la espera Yeah. del niño Jesús. Jesús. Yeah. Yo pienso que si cierras con una oración estaría bien. Yeah. Perfecto. Más bien, gracias a ti, sister, por el tiempo, gracias Thank you, me. por todo, ¿verdad? Te queremos más seguido aquí, ya tienes la invitación Oh. abierta. Estamos Nice. tratando de convencer también a nuestra hermanita, ayer el martes pasado estábamos hablando con ella, se me fue el nombre ahorita, la Yesenia. que, Yesenia, Yesenia Yesenia. Coria. Yes. Entonces dijo que lo iba a pensar, que ya estaba con nervios, Oh, pero que lo iba a pensar, Yesenia. pero sí necesitamos de alguna otra manera ser esos parlantes, ¿verdad? De tantos testimonios que hemos visto durante este caminar. Y lo bonito de esto es que Sí. yo te lo dije una vez, como cuando hablas de Dios, cuando hablas de su palabra, cuando hablas cómo Dios de alguna otra manera ha influido en tu vida, tus ojos son como esas luces, ¿verdad? Que alumbran, que dan esperanza Exacto. la gente que está aquí no me lo puede dejar mentir. Gracias una vez más por este tiempo, por la entrega, por la decisión, ¿verdad? Por estar aquí presente. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios te bendiga a ti, Gracias. tus sueños, tus metas y sobre todo a tus familias, ¿verdad? Y nada, vamos a cerrar con una oración. Yeah. Nos vamos a poner en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y vamos a invocar al Espíritu Santo de Dios, al Paráclito bendito, ¿verdad? Ese acompañante que Jesús, esa promesa del cielo, ¿verdad? Para que esté con nosotros esta noche y cada día, cada momento, cada segundo de nuestras vidas, para que sea esa fuerza que nos ayuda a combatir la fuerza del pecado, ¿verdad? Para que nos ayude a combatir esos errores, para que nos dé luz, para que nos dé sabiduría, para que nos fortalezca en los momentos que nos sentimos más débiles, en esos momentos donde nos queremos esconder de Dios, en esos momentos donde no nos dejamos de culpar, que Él sea esa luz, esa sabiduría para poder salir adelante. Espíritu Santo de Dios, que en esta noche seas tú quien nos guíe, quien nos dirija, quien acuda por nosotros en momentos difíciles, especialmente en esta pandemia donde tanta gente está perdiendo tantos familiares, tantos seres queridos, que de un momento a otro están y ya no están. Que sea tú, tu bendita fuerza, Señor Jesús, tu Espíritu Santo de Dios, guíanos, fortalécenos, danos esa luz para poder ser esa esperanza, para poder seguir adelante y tan solo poder nuestra confianza en ti. Que seas tú, Señor, quien guíe nuestros caminos, los caminos de nuestras familias, de mi esposa, de mis hijos, de sus padres, de mi hermana Rosa, de sus hermanos,
de sus familiares, que seas tú, Señor, que todos esos enfermitos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu los visite, los fortalezca, que tu Santo Espíritu, Señor, sane, Señor Jesús, a esas personas que tanto necesitan de ti, sobre todo esos enfermitos de nuestra comunidad, Señor, a esas personas que están para esos luchadores que están padeciendo de este bendito cáncer, Señor, que seas tú, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que esté ahí presente, acompañando, consolando, sanando, Señor bendito. Y en este momento, Señor, de adviento, de preparación, guíanos, Señor. Guíanos, Señor, que podamos abrir nuestros ojos del alma para poder ver, Señor, ese camino que es estrecho, pero que es el mejor, el único y el verdadero. Y te damos las gracias, Señor bendito, con esta bella oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Y a ti también, mamita María, gracias una vez más por siempre interceder por tus hijos, por siempre estar ahí. Siempre llévanos de la mano hasta los pies de tu Hijo amado, porque sabemos donde estás tú, está tu Hijo, donde está tu Hijo, estás tú. Y te vamos a dar las gracias con este saludo que el ángel Gabriel te dio. Dios te salve María, llena eres en gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, sister, una vez más. Gracias. Y muchos saludos, muchas bendiciones a todos los que se conectaron, a todos los que nos estuvieron con nosotros aquí en Instagram, en Facebook también, a todas las personas que no podemos ver, pero nosotros nos conectamos. Y muchas gracias, que Dios nos bendiga siempre, los cuide, me los guarde. No sé qué más quieras decir, sister, ya para terminar. No, pues gracias a todos los que se conectaron, gracias por escucharnos, por su tiempo, por ser, esos que están siempre constante con nosotros, y que Dios bendiga también a tu familia, Hans, a tu esposa Gaby, Gracias. a Hannah, a Lucas, a Sophie, a toda tu familia también de Perú. Que Dios los siga bendiciendo y que Dios te siga usando como ese instrumento. Dios sigue hablando a través de ti y la demás gente también lo puede decir. Gracias por decir que sí, gracias por seguir usando ese don tan maravilloso que tienes de la oración y de predicar, y que Dios te siga bendiciendo. Amén. Cuídate, sister. Primero Dios, nos volvemos a ver muy pronto, sea conmigo, con nuestro hermanito Eloy. Saludos a nuestro hermano Eloy, Alberto también, por todo el apoyo, toda la ayuda. Que Dios bendiga a sus familias y cuide mucho de su suegrita también, que lo necesita en este momento. Muchas bendiciones a todos y que pasen buenas noches. Bye bye, cuídense. Chao, chao.